Muy buenas a todos, gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez en un vídeo un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados, pero la verdad es que es un tema que a mí personalmente me encanta, que es el tema de la inteligencia artificial. Y sí, hoy en este vídeo vamos a hablar de lo que para mí, luego ya debatiremos en los comentarios lo que opináis vosotros, pero lo que para mí son los 15 empleos que están peligrando por la inteligencia artificial. Es decir, van a ser 15 empleos que yo creo que a lo largo de un periodo corto o medio podrían verse bastante afectados. Y aunque vaya a dar mucho miedo, las profesiones que vamos a hablar en este vídeo, para mí son 100% realistas. Es decir, no estoy viajando al futuro ni nada de eso. Son cosas que a día de hoy podrían estar empezando a suceder. Luego al final del vídeo haremos una pequeña reflexión de todo esto, si como humanidad queremos ir hacia ese punto. Pero bueno, basta ya de cháchara y vamos a empezar con estos 15 empleos que podrían peligrar por culpa de la inteligencia artificial. La primera que os voy a decir es algo que ya está sucediendo, creo yo, y son los operadores de centros de llamadas. Como muchos sabemos, la voz de las inteligencias artificiales ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y ya hasta cuesta distinguir cuando una voz está chaconía de cuando no. Y esto a los operadores de llamada creo que les va a afectar muchísimo en muy pocos años. Esto, por ejemplo, ya lo hemos visto implementado en un montón de e-commerce en formato chat, ¿no? Es decir, hay un chat que te está resolviendo todas las dudas de la página web o todas las dudas que tengas con referente a un producto. Y creo que añadir un sistema personalizado por voz va a ser el siguiente paso. Porque al final nadie quiere hablar por un chat, nadie quiere hablar con una máquina, y el que haya ese trato personal o que puedas estar llamando a alguien 24/7 es algo muy útil. O por ejemplo, sin ir más lejos, para poder pedir citas. Imaginaros un peluquero que pueda recibir las llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana, se conecte con voz con inteligencia artificial y esté captando todo el rato citas y directamente las apunte en un Google Calendar, por ejemplo. Directamente ese establecimiento podría estar recibiendo todos los pedidos sin tener a una persona ahí trabajando. Y esto pasa y pasará también en los centros de operadores de llamadas muy grande, en el cual pondrán a una IA primero, y si hay alguna cosita que la IA no puede solucionar, quizás ya pueda pasar a una persona real. Pero este trabajo se va a ver muy afectado porque se va a reducir muchísimo el empleo de todo esto. La segunda profesión para mí son los traductores. Siento mucho de verdad a las personas que hayan estudiado todo esto, porque creo que va a ser una de las más afectadas de todas. Ya vemos traductores muy buenos como Google Translate o DeepL, pero yo quiero ir un pasito más allá, una traducción que sea casi instantánea. Ya hemos visto tecnología que en la palma de la mano es capaz de traducir instantáneamente dos conversaciones, y esto yo creo que es cuestión de tiempo que empresas tan grandes como Google o DeepL empiecen a implementar esta traducción instantánea, porque sí, hay una traducción muy rápida, pero yo os hablo de una traducción que, digamos, la persona me hable y yo directamente pueda estar escuchando al momento lo que me está traduciendo en el oído, por ejemplo. Y esto ya lo hemos visto en el proyecto de las gafas que va a traer Meta en un futuro, las gafas de Ray-Ban, en la cual esta traducción se va a hacer prácticamente instantánea. Por lo tanto, la comunicación entre idiomas va a ser cosa de la IA y desgraciadamente estos traductores se van a quedar en un segundo plano. El tercer empleo son los conductores de transporte público y privado, y esto creo que es, como diría Thanos, inevitable. Ya hemos visto cómo Elon Musk ha presentado el robotaxi, que básicamente es literalmente un coche que funciona solo, no tiene ni siquiera pedales, no tiene ni siquiera volante, es 100% autónomo, le dices dónde quieres ir, el coche te lleva y ya está. Por lo tanto, conductores de autobuses, conductores de taxis se van a ver muy afectados. Creo que la ley europea y global no va a permitir que esto suceda tan pronto realmente, porque peligran muchísimos empleos, de verdad, pero creo que es algo que la sociedad humana y que la tecnología que está a día de hoy en nuestras manos es un cambio que lamentablemente o no lamentablemente va a llegar. Esto va a poder permitir reducir un montón los costes de todo el tema de taxis y transporte público y por supuesto hacerlo muchísimo más eficiente, que haya menos atascos, entre muchísimas otras cosas. Por lo tanto, este sí que considero que puede tardar un poquito más en llegar por todo el tema de las leyes, burocracia y demás, pero que creo que va a llegar y va a eliminar muchísimos puestos de trabajo. El cuarto trabajo son los redactores, y esto creo que ya ha sucedido realmente y que lo estamos viendo en nuestro día a día. Porque yo, por ejemplo, que tengo una agencia de marketing que me encargo de hacer un montón de textos al día para las empresas, para que se acaben posicionando en Google, que por cierto, si queréis mis servicios los tenéis abajo en la descripción, ya estoy haciendo uso de la inteligencia artificial. Antes tenía un conjunto de redactores y lamentablemente ahora no tengo tantos, sino que me apoyo de esta inteligencia artificial para hacer los posts. Es cierto que no creo que desaparezca por completo, siempre van a hacer falta copywriters, por ejemplo, o personas que revisen este contenido generado con inteligencia artificial, o personas que añadan ciertos CTAs o ciertas cositas y lo acaben mejorando, pero creo que es algo que va a reducir muchísimo el empleo y creo que es algo que ya ha llegado, creo que ya es algo que está con nosotros, creo que es algo que cualquier redactor que esté viendo este vídeo lo sabe, así que como todos los trabajos no creo que vaya a desaparecer porque al final el trato humano es muy importante, pero sí que realmente va a verse muy afectado. Todo empezó con GPT-3 cuando OpenAI lanzó este modelo que realmente diferenciaba muy poco de la IA de una persona escrita, y esto se ha visto muy en aumento con GPT-4 o con los modelos O1 o O3 que está sacando OpenAI, que son realmente una barbaridad. Ya permiten al mismo modelo poder razonar y poder argumentar muchísimo mejor todo lo que le estás pidiendo. Con un prompt muy sencillo puedes sacar algo increíble. Así que lo siento mucho
mucho por todos los redactores, pero es algo también inevitable. El trabajo número 5 son los analistas de datos, y esto creo que hay que cogerlo con pinzas porque ese análisis humano creo que es muy importante, pero realmente cuando hablamos de análisis, digamos, más generales, por así decirlo, el coger un gran número de datos, Big Data, por ejemplo, muchísimos datos, y poder pasárselos a la IA para que estudie y tome decisiones en una empresa o tome las mejores decisiones para poder facturar más y un gran etcétera, y creo que es algo que en los próximos años vamos a ver muchísimo. Creo que cualquier empresa medianamente grande que no esté implementando estos modelos con IA para estudiar todos sus datos y poder mejorar la empresa y tomar mejores decisiones, se van a quedar muy atrás. Esto sobre todo va a afectar a los analistas más principiantes, por así decirlo, porque muy probablemente una IA haga mejor el trabajo que lo haces tú. Así que creo que este trabajo también se va a ver muy afectado. El número 6, este va a ser un poquito controversial en los comentarios quizás, y van a ser los camareros en restaurantes rápidos. Y ya no solo en restaurantes rápidos, sino que al final creo que podría llegar a cualquier tipo de restaurante. Esto ya lo estamos viendo, no es IA como tal, pero por ejemplo los restaurantes rápidos ya hemos visto una reducción muy alta del personal por las típicas pantallas que hay en el McDonald's, Burger King, Café y muchísimas otras, en la cual no necesitas a un ser humano para realizar tu pedido. Pues esto creo que es cuestión de tiempo de que no nos atienda un humano, sino que simplemente hablando y comunicándonos podamos hacer también el pedido. Que no necesitemos a una persona detrás que nos esté respondiendo, sino que la que nos responda sea una máquina con voz humana, por supuesto. Y no solo eso, sino que ya estamos viendo cómo hay ciertos camareros que reparten los platos que realmente son robots, que directamente el cocinero le deja la propia bandeja al robot y el robot te la lleva directamente a tu mesa. Esto lo hemos visto, por ejemplo, es muy popular en Japón, así que creo que ya se está viendo afectado, pero considero que en los próximos años va a haber un poquito de problemática con esto, porque realmente la hostelería abarca un gran nombre de empresas y un gran número de personas. Por lo tanto, creo que va a ser un poquito como los taxis, que dependiendo de las leyes va a poder atrasarse muchísimo, pero realmente creo que es un cambio en la sociedad que va a acabar sucediendo. El número 7 son los contables. Esto pasa un poquito similar a los analistas de datos, pues creo que es algo que va a suceder también y que es inevitable. Ya hay un montón de software que existen que gracias a la inteligencia artificial te permite ser muchísimo más ágil con todo esto. O ya no necesitas ni siquiera a lo mejor un software aparte, sino que tú, por ejemplo, podrías crearte un agente GPT y todas las facturas que vayas recibiendo se las vayas enviando en formato PDF para que él extraiga todos los datos y los vaya apuntando en un Excel, por ejemplo. Y luego con todos esos datos pues te acabe rellenando el modelo 303 en España o cualquier otro modelo de burocracia en general. Yo ya conozco a muchísimas personas que utilizan estos agentes GPT que se han creado ellos mismos para poder ser más ágiles al fin y al cabo en su día a día, y al final es un cambio que nos va a ayudar a todos también a poder no depender de nadie externo para poder hacer toda la burocracia que hay en un país, porque realmente, por ejemplo, en España estamos un poquito pillados por los huevos, como diríamos nosotros, porque es necesario un contable, un asesor fiscal para que nos ayude a tramitar todas estas ayudas, todas estas contabilidades y demás. Sin embargo, con el tema de la IA, pues puede ser que todo esto se vea solventado. El trabajo número 8 es el doblaje en el cine, y esto ya lo estamos viendo, da un poquito de miedo, la verdad, que creo que estamos viendo pues a un montón de presidentes, a un montón de gente importante, actores, influencers, el hacer audios en los cuales no son ellos realmente, pero la voz es exactamente igual. Y cuando digo exactamente igual, es exactamente igual. Al final, el poder utilizar una voz de una persona sin necesidad de esa persona es algo muy suculento para las empresas porque está reduciendo muchísimo el coste. Y creo que esto es algo que va a acabar sucediendo, aunque sí que es cierto que la ley de propiedad intelectual aquí actuará y no permitirá poder coger, digamos, una voz, un narrador de alguien importante o de alguien muy reconocido y poder replicarla en otras películas, porque la propiedad intelectual actuará aquí y digamos que este narrador se tendrá que adaptar a toda esta nueva inteligencia artificial, a toda esta nueva tecnología, y tendrá que ceder o vender el derecho de su voz. Va a ser un poco raro, la verdad, porque no va a haber una persona detrás haciendo la voz, sino que va a vender sus derechos para que cualquier persona pueda utilizarlo. Esto puede ser bueno o puede ser malo para los narradores, porque ahora mismo tienen un límite de tiempo en el cual necesitan de su persona para poder grabar estos contenidos. Sin embargo, si ceden esta voz, pues por supuesto que abarataría muchísimo el coste, porque no es un coste humano como tal, siendo más accesibles para cualquier estudio de grabación o cualquier empresa que vaya a hacer una película. Y por supuesto el narrador podría estar en muchísimas más películas sin necesidad de, como digo, estar él en persona. Va a ser un cambio drástico que no creo que a los dobladores les guste mucho, la verdad. Dejadme vuestra opinión por aquí abajo en los comentarios, pero creo que es un cambio que va a llegar. El trabajo número 9 son los carteros o los repartidores. Y esto ya lo hemos visto durante muchísimos años, que han habido muchísimos avances, pero no se ha llegado a implementar todo esto. Que básicamente os hablo de que esos repartidores, de que esos carteros no sean una persona a los que estén repartiendo, sino que sean, por ejemplo, drones. Esto lo hemos visto ya desde hace muchísimos años, que hay drones que llevan los paquetes directamente a la puerta de tu casa, o que reparten periódicos, o que te reparten directamente las cartas. Y es algo que ya está con nosotros y es cuestión de tiempo de que esta tecnología de IA avance lo suficiente como para que esto se implemente a nivel global. Hay muchas empresas importantes como Amazon que ya ha empezado a hacer todo esto y al final es cuestión de tiempo que se acabe implementando en todo el mundo, porque abarata muchísimo el coste, ya que no es un coste humano como tal y solo necesita realmente un dron, que al final
son 4 hélices y un motor pequeñito. Lo sé, da un poquito de miedo, pero creo que es algo que va a suceder. En el número 10 tenemos a los programadores, y esto me afecta directamente a mí, entre comillas, porque soy ingeniero informático, he trabajado como programador y por supuesto desarrollo plugins para las empresas. Pero creo que es algo que no hay que ser muy tonto para saber de que hoy en día cualquier persona que sepa un poquito programar puede ser casi un programador muy bueno, por así decirlo. Porque realmente con todos los avances de la inteligencia artificial han salido modelos de IA orientados únicamente a esto, a mejorar la programación. De hecho, yo por ejemplo llevo años utilizando GitHub Copilot y soy muy eficiente. De hecho, os voy a dejar un vídeo por aquí arriba en el cual os explico mi experiencia y realmente puedo hacer muchísimas más cosas en un periodo más corto de tiempo. Y esto sí, no implica que yo vaya a desaparecer como programador, por supuesto, porque realmente me ayuda a poder ser mucho más eficiente. Pero en una empresa, por ejemplo, que hayan 50 programadores, a lo mejor pueden depender de 30 y que se queden 20 siendo más eficientes. ¿Se entiende? Y quién sabe si al final llega un día en el que sí sea algo totalmente prescindible porque la IA haya entendido lo suficiente el lenguaje humano como para poder programar absolutamente todo. En el puesto número 11 tenemos a repartidores de comida y esto pasa un poquito como los carteros o los repartidores a domicilio que hemos hablado antes. Ya estamos viendo ciertos drones, ciertas mejoras en la inteligencia artificial que son capaces de repartir todo esto a domicilio. Pero ya no solo con los drones, sino que a lo mejor con los vehículos autónomos simplemente el vehículo podría aparcar directamente en la puerta, llamar a la persona con inteligencia artificial, que salga la persona, directamente coger su pedido en el coche y que esté el pedido calentito porque hay una neverita en el vehículo autónomo y bueno, ya me entendéis. Así que creo que sí, que estos repartidores de comida, que son muy necesarios también y se van a ver muy afectados. Y esto también va a suceder o no con empresas como Globo o Uber Eats. Y digo o no porque seguramente se adapten a todas estas nuevas tecnologías y lo implementen también, abaratando el costo humano y abaratando por supuesto también el precio del consumidor final. En el puesto número 12 tenemos a editores de fotos y diseñadores. Esto, bueno, creo que es algo que ya está llegando realmente y es algo que podemos ver en nuestro día a día porque hemos visto avances muy buenos en imágenes con IA, realmente buenos. Ahora mismo estaréis viendo algunas imágenes y vídeos creados por inteligencia artificial que son una auténtica barbaridad. De verdad, no tiene sentido, es ya indistinguible para el ojo humano y creo que no estoy exagerando porque si no os llego a decir nada, todos estos vídeos que estáis viendo no diríais que es inteligencia artificial. Así que sí, incluso ediciones simples, ¿no? Como eliminar una persona, cambiar el fondo, poner un castillo aquí en el final, poner este puntito más detrás o más a un lado, son cosas que ya la IA implementa. Ya hemos visto, por ejemplo, a Photoshop en muchas presentaciones con IA que ya está implementando todo esto para hacer a los editores muchísimo más ágil y va a pasar un poquito como los programadores, en el cual va a hacer falta muchísimo menos para hacer el mismo trabajo. Ya veremos si en un futuro se extingue por completo, pero bueno, creo que es algo que podría llegar a suceder. El trabajo número 13 son trabajadores en líneas de embalaje y esto creo que ya hemos visto un gran avance, pero es normal y creo que es necesario también que en los próximos años veamos un avance en muchísimas empresas también mucho más pequeñas. Y esto nada más y nada menos os hablo de los robots que están implementando pues para guardar cajas, para empaquetar comida y para muchísimas otras cosas que requieren automatización dentro de una empresa. Ya hemos visto un montón de avances en todo esto, hemos visto robots tan directamente en las empresas haciendo todo esto de forma muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente y muchísimo más barata que los humanos. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que con la inteligencia artificial mejoren todos estos procesos. Así que sí, ya es algo que está en el presente, que no va a ser cosa de futuro, pero creo que en un futuro, cuando toda esta tecnología sea barate muchísimo más, se va a empezar a implementar a empresas muchísimo más pequeñas. El trabajo número 14 son los locutores de radio o los presentadores de televisión, quizás. Porque ahora mismo, y pasa un poquito como hemos hablado antes, con los narradores, con los dobladores de voz de cine, porque sí, todo esto va a poder ser sustituido por una voz que va a poder estar trabajando 24/7. Y respecto a los presentadores también, porque hemos visto avatares con IA muy realistas, de verdad. O sea, que ya cuesta distinguir el ser humano de la inteligencia artificial en modo avatar. Así que creo que en esos trabajos en los que estás como aquí, como en este vídeo, podríamos meter aquí también a los youtubers, pues podría haber un avatar en el cual hiciera todo esto. De hecho, os voy a sorprender y os voy a decir que esta persona que hay aquí no soy yo, sino que es un avatar. Nah, chicos, es broma. Es broma, no soy un avatar. Pero me da miedo que eso pueda llegar a suceder. Me da miedo o no, porque a lo mejor podría hacer muchísimo más vídeos, ¿vale? Dejadme abajo en los comentarios qué opináis. Pero bueno, al fin y al cabo creo que es algo que va a acabar sucediendo y que por supuesto si sucede de la manera más profesional posible, lo acabaréis viendo aquí en el canal. Y el trabajo número 15, el último de todos, son los guardias de seguridad. Porque creo que con todos los avances de la inteligencia artificial, por ejemplo, con un conjunto de cámaras que pueda detectar a cualquier persona y saber su identidad y saber un montón de datos sobre esa persona, pues obviamente todo esto va a hacer que no se requieran tantos guardias. O por ejemplo también simples drones que puedan incluso tener arma, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Joder, da un poquito de miedo, la verdad.
y con estos drones que se puedan vigilar a las personas y o poder amenazarlas también para que no entren a X sitio o no hagan X cosa porque, bueno, están en peligro, ¿no? O por ejemplo, drones que ni siquiera se vean en la percepción del aire y que puedan analizar todo el terreno y detectar cosas y poder llamar a emergencias y muchísimas otras cosas más 100% automatizadas. Entonces creo que es algo que a nivel de seguridad, nuestro personal también va a mejorar muchísimo en los próximos años y por supuesto todos nosotros nos vamos a ver beneficiados de toda esta tecnología. Así que bueno, nada más, estos son los trabajos que bajo mi parecer considero que podrían estar peligrando realmente por la inteligencia artificial en un periodo medio corto. Y ahora como reflexión final deciros que obviamente no considero que se vayan a extinguir todos al 100%, ¿vale? Eso creo que es algo bastante obvio, pero sí que se van a ver muy reducidos y que todas estas personas que tienen todos estos trabajos van a tener que adaptarse a toda esta tecnología para poder ejercer pues quizás y seguramente otro tipo de profesiones o ser más eficiente en las profesiones en las que ya están. Entonces, como conclusión, no creo que se vayan a eliminar al 100%, pero sí que creo que va a ser un cambio de paradigma muy grande en la sociedad de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Y bueno, ya sabéis que a mí todo esto me emociona muchísimo ver toda esta tecnología avanzar y tan rápido, pero también por supuesto me da muchísimo miedo porque todos estos cambios me van a afectar a mí también personalmente y por supuesto también seguramente afecte a muchos de vosotros que estáis por aquí mirando este vídeo. Así que nada más, dejadme un buen like si os ha gustado, decidme en los comentarios qué os parece o si estáis de acuerdo o no con algunas que os he comentado y nada más, daros las gracias, tenéis ahí abajo en la descripción un montón de enlaces y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!